Adelante. Muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a esta tarde maravillosa. Gracias por su benévola presencia. Me honro de presentar a la doctora Claudia Heredia González, orgullosamente mexicana. Ella es máster en Derecho Público, condecorada doblemente como doctora honoris causa por la UNAM en su país. Ella ejerce como abogada, catedrática, escritora y columnista. Es autora de 3 libros, por cierto, ampliamente recomendables. Se ha desempeñado en el servicio público como procuradora municipal de la defensa de la mujer en Tamaulipas, siendo ella una activista muy importante. Ella es representante del Instituto Estatal de las Mujeres en Nuevo León. Además, fundadora de Vive Mejor Ciudadano AC. Realiza actividades muy importantes en pro de los derechos humanos y la educación desde el 2008. Sabemos que es fundadora del Comité Plural Noreste 2018. Es también embajadora cultural por México ante las ferias virtuales de libros auspiciadas por la Confederación Internacional de Libros. También es procuradora del exitoso del exitoso programa en plataforma digital, denominado Martes de Expertos, Conocimiento que Empodera. Sabemos también que es directora de la revista Vive. Muchos de nosotros participamos activamente con gran entusiasmo y gratitud. Y actualmente es impulsora de Gran Escuela de Altos Valores, Capacitación para la Vida y Expertos. Y sobre todo, tenemos con nosotros a una mujer de valores, de un corazón de temple, fuerte, bondadoso, activista, mamá, y que apoya para una humanidad más humana, nos está uniendo para trabajar en conjunto a favor de la sociedad, las familias y las comunidades más vulnerables. Les doy la más cordial de las bienvenidas y dejo con ustedes a la doctora Claudia Heredia. Un abrazo fraterno a ustedes y muy en especial a Claudia. Muchísimas gracias por tan grata presentación, queridísima doctora Rosario Alvarado Lozano. Para mí es un verdadero honor, un placer y un gran orgullo que una mujer mexicana como tú, connacional de una servidora, hoy me estés presentando este 7 de julio a las 19 horas y pasadito de las 7 acá en México. De verdad, estoy muy contenta, agradecida con Dios, con la vida, por poder coincidir con gente tan valiosa, excepcional como tú, y me siento muy agradecida de poder estar junto contigo y con muchas más personas impulsando este proyecto con sentido humano y visión global, como lo es la Gran Escuela, Altos Valores, Capacitación para la Vida y Expertos. Y en este tema que hoy les traigo a compartir, que es el poder del pensamiento, el sentido humano de las cosas, con este tema yo vengo a hacer una reflexión colectiva sobre el poder que tienen las tecnologías de la información y además toda esta revolución digital que se nos vino a todos, pero que no hemos como digerido la importancia y el valor que esto tiene en la vida de todas las personas. Quiero yo referirme particularmente a ese poder del pensamiento que es ya global y que no debemos de perder el sentido humano precisamente de todas las cosas, aun cuando, por ejemplo, en este momento su servidora me encuentro conectada en una señal vía remota con una mujer a la que admiro, a la que quiero, a la que aprecio, y lo digo con toda la sinceridad del mundo, al Rosario Alvarado.
que no he tenido la oportunidad de conocerla en forma personal, es una de mis prioridades en la agenda para este año o a más tardar el que viene, de poder conocerla cara a cara, porque el sentido humano de las cosas, en ese pensamiento colectivo, en ese pensamiento humano, nos va a permitir alcanzar una evolución humana, y ese poder del pensamiento que muchas veces es como desdeñado, que es como ignorado, y plantear las cosas desde una órbita donde los pensamientos pareciera que no tienen un lugar. Sin embargo, es lo que ocupa lo más importante en la vida de toda persona. Me voy a referir concretamente a ese poder que tiene el pensamiento con una pregunta que yo voy a formular al aire. ¿Dónde estás tú ahora? ¿Y con quiénes? Y lo más importante, ¿eres feliz? ¿Te sientes satisfecho? ¿Te sientes satisfecha tú que me estás siguiendo y escuchando en esta conferencia sobre el poder del pensamiento y el sentido humano de las cosas? ¿Qué estabas haciendo hace 5 años, hace 10 años, hace 15 o hace 20? Te voy a poner un ejemplo y me voy a poner como ejemplo una servidora. No voy a hablar de los demás, voy a abordar mi propia historia. Hace más de 20 años, una niña de la calle, en una situación precaria, en una situación de muchas adversidades, sobreviviendo a muchos desafíos, tratándose de una niña enfrentando un mundo real, en un mundo crudo, como lo ha sido en todas las épocas de la vida, pero que el poder del pensamiento es lo que ha venido a transformar esa vida de esa persona. Me refiero a la historia propia de una servidora que a través del pensamiento, que tiene poder, porque mucha gente no sabe que el pensamiento tiene poder. Su servidora, cuando yo estaba en esa época, siempre pensé que mi camino era estudiar y prepararme, y aun cuando no había la más mínima, el más mínimo atisbo de oportunidad para que yo fuera a una universidad, su servidora tuve la oportunidad con esa facultad de la cual hoy les vengo a hablar, de poder comunicar más allá de las posibilidades y mucho más allá de las circunstancias que nos permiten alcanzar un siempre. Entonces, es aquí donde se hace presente el poder del pensamiento, porque en el caso de una servidora, me imaginé, siempre tuve esa facultad mental de conectarme con el futuro y de decir, mi camino es el estudio y la preparación, y yo me visualizo y me veo siendo una profesionista y siendo una persona de bien y haciendo grandes cosas. Y hoy han pasado más de 20 años desde aquella época, o un poquito más de 20 años, para que no me calculen la edad, y lo hemos logrado y estamos aún en el camino. ¿Qué significa esto? Que como un pequeño ejemplo de los muchos ejemplos que hay alrededor del mundo y por supuesto de México, historias de personas que han vivido en circunstancias totalmente adversas y que han conquistado la cima del éxito, y personas que tal vez tenían todo a su favor, pero que algo falló, algo no funcionó, que se encuentran en un infortunio o en una desgracia. ¿Qué significa esto? La pregunta es para hacerte reflexionar sobre lo importante que es el poder del pensamiento. ¿Qué pensaste en el pasado para estar donde estás el día de hoy? ¿Qué pensaste en el pasado para estar con quienes estás ahora? Yo me lleno de orgullo, por ejemplo, tener como gran aliada, amiga y hermana la doctora Rosario Alvarado Lozano, que es una mujer humanista, una mujer que defiende la dignidad humana, una mujer que trasciende con sus actos y demuestra con sus hechos. Y soy amiga de ella y me siento orgullosa. Creo que las amistades y con la gente con la que uno se reúne habla mucho de nosotros. Dime con quién te juntas y te diré quién eres. Yo me junto con Rosario Alvarado Lozano, una mujer de excelencia, y eso es una muestra nada más, es un ejemplo de cómo las personas, a través del poder del pensamiento y no perdiendo el sentido humano de las cosas, podemos alcanzar grandes objetivos y grandes sueños. Aquel y aquella que diga, esto no se puede, esto es imposible, no ha conocido el poder del pensamiento, que es universal y que además nos llama a todas y a todos a la excelencia, y nos llama a todas y a todos a trascender, y nos llama a todas y todos a contribuir con la sociedad de nuestro tiempo, independientemente de las circunstancias bajo las cuales hayas tú nacido, con quienes te rodeas.
porque siempre habrá esa posibilidad del pensamiento, es algo incesante que no termina de un día para otro. Siempre estamos pensando. ¿Cuántos pensamientos circulan por nuestra mente alrededor de un día? Muchísimos, pero ¿qué tantos pensamientos de calidad tienes? Pensamientos positivos, amables, generosos, todos los pensamientos virtuosos que un ser humano puede proyectar hacia el exterior y hacia las personas que le rodean. ¿Por qué vivimos un mundo convulso? ¿Por qué tenemos un mundo lleno de violencia? ¿Por qué tenemos un mundo lleno de de muchos desafíos y plagado de grandes desvirtudes? Tal vez porque el pensamiento colectivo se está dirigiendo hacia un destino al cual no ha sido llamado. Por eso el tema que yo he traído en esta tarde, noche de México, y que yo les agradezco a quienes me están acompañando, porque es un llamado a la reflexión profunda, sincera, auténtica, con uno mismo, a qué es lo que estás haciendo bien y qué es lo que puedes hacer mejor. De esta manera, yo considero que el poder del pensamiento, que es lo que a mí y a muchas personas nos ha llevado de una situación terrible a una situación de éxito, de logros, de satisfacción, de muchas cosas positivas, es gracias a que hemos creído, gracias a que el pensamiento nos ha permitido eso. El poder del pensamiento no tiene límites, porque el poder del pensamiento tiene una capacidad de imaginación que yo digo que es mucho más poderoso que una señal satelital y que es mucho más poderoso que la televisión, que la magia de la televisión, y yo creo que es mucho más poderoso que una señal de la radio, de una frecuencia de radio, porque nos podemos conectar en instantes con una persona. Hay quienes le llaman la telepatía, yo le llamo que es el poder del pensamiento en acción virtuosa. ¿Por qué? Porque es lo que nos permite conectarnos con las personas en una nueva era. Hoy estamos viviendo una nueva era. Jamás antes de la pandemia nos hubiéramos imaginado que íbamos a tener estos encuentros vía señal remota. Tal vez lo habíamos visto en la televisión, pero no lo habíamos configurado como posible en nuestra vida cotidiana. Hoy mucho de nuestro trabajo es a través del teletrabajo, donde la gente cree y confía en los proyectos y en las iniciativas de las personas a base de un sentimiento de credibilidad. Pero eso es a través de los valores, porque la gente que no practica los altos valores y los valores que nos hacen más humanos de lo que hemos llegado a esta tierra, creo que están siendo o están desaprovechando la oportunidad de darle lugar que merece el poder de un pensamiento que nos encausa hacia un sentido humano de las cosas. Cuando hablo de sentido humano de las cosas, y ahorita me voy a permitir compartir una presentación que traigo para efecto de poder ilustrar un poco lo que estoy comentando en esta ponencia. El poder del pensamiento, el sentido humano de las cosas, significa que no obstante tenemos una grandes herramientas muy poderosas de tecnología digital, de esta gran revolución que todos y todas estamos viviendo, no debemos de, o no debemos de permitir que esas posibilidades nos coarten otras posibilidades como el sentimiento y los valores humanos del tener el cara a cara con las personas y de que aun cuando no las podamos conocer de frente, en forma personal, tener ese respeto y tener ese aprecio al trabajo y a la labor que realizan las personas a distancia, creyendo en ti, creyendo en mí, creyendo en las personas que son el centro de todo ejercicio humano. Entonces, aquí tenemos que este poder no tiene límites. Este poder puede ser utilizado a favor o en contra. Quienes lo utilizan en contra, este poder digamos, se vuelca contra ellos y respecto también de su propia familia. Yo te preguntaba, ¿en dónde te encontrabas tú hace 5 años? ¿En dónde estabas hace 10, hace 15, hace 20, hace 30 años? ¿En dónde estabas? ¿Con quién estabas en esas épocas, en esas décadas? Entonces, el poder del pensamiento viene a ser esa energía, esa frecuencia vibratoria que nos conecta a los seres humanos y que nos permite precisamente ir a un paso adelante en la evolución. Pero ese pensamiento que tiene poder debe de ser utilizado a favor de la propia humanidad, no en contra de la humanidad, dado que estamos llamados al bien y no al mal. Entonces,
Las reflexiones en esta ponencia, más que todo, están enfocados a creer en la capacidad que tenemos como personas y como seres humanos, que mientras lo hemos creído, lo hemos creado. ¿Qué tanto has creado tú el mundo que tú tienes ahora, en tu propio mundo, en tu propio universo, con las personas con las que tú te reúnes, con quienes tú te asocias? ¿Eres feliz? ¿Te encuentras satisfecho? ¿Estás consiguiendo lo que tú esperas de ti mismo? Entonces, eso es de acuerdo al poder que tú estás ejerciendo a través de un pensamiento sin perder el sentido humano de las cosas, porque podemos ser muy tecnológicos y muy digitales, pero muy inhumanos e insensibles y nada empáticos con los demás, que aunque no los vemos, existen y ahí están y están haciendo un rol en tu propia vida. Es de esta manera que en esta presentación de este poderoso tema del pensamiento, es el pensamiento, creo yo, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, que como impulsora de la gran escuela Altos Valores, es como un compromiso moral con la sociedad y con la humanidad. Decirles que, por ejemplo, la gran escuela se concibió no hace un año, ni hace 6 meses que apenas comenzó, sino desde hace más de 10 años se concibió la gran escuela, Altos Valores, capacitación para la vida y expertos, y que hasta esta época se vino a concretar. Con esto te quiero decir que tu pensamiento te va a llevar como si fuese un canal, como si fuese una fuente de agua con una gran fuerza que te va a ir llevando a ciertos eventos de la vida hasta que tú logres alcanzar esa realización personal a la que tú estás llamado, a la que tú estás llamada como persona, como ser humano. Porque quiero decirte que todas las personas y todos los seres humanos, incluidas las mujeres, por supuesto, los jóvenes, todas y todos, merecemos ser felices y merecemos alcanzar nuestras realizaciones como seres humanos en las vocaciones, en las habilidades, en las competencias que cada uno de nosotros tengamos, y que eso además sea de bien para los demás, no solamente en el sentido egoísta de la palabra o en el sentido hedonista de la palabra, sino que sea en términos de bien para las y los demás. Entonces, la gran escuela, les comparto que sin que esto sea como una parte promocional del proyecto, debo decir que es un proyecto que no nació hace 6 meses ni hace un año. La escuela arrancó en etapa de consolidación el día 19 de junio, pero muchos años antes se concibió en la mente de una servidora de crear este proyecto, siendo catedrática, siendo una formadora de universidades públicas en México, y entonces esto viene a abonar a la ponencia de que el pensamiento tiene un gran poder y es ilimitado, pero tú sabes cómo te lo gastas, permíteme la expresión, si lo usas para bien de los demás o lo usas para mal de los demás. Si creas la bomba atómica para destruir naciones o si creas una gran escuela para promover altos valores en la humanidad y que esto genere bien para las personas y para las familias, las comunidades y los grupos. Es así como los grandes sueños de las personas, de todas las personas, se pueden cristalizar, tal vez no en un primer año ni en un segundo, porque obviamente muchas personas dicen, pero yo pienso positivo y todo mi entorno es adverso, todo lo tengo en contra, yo también lo he tenido todo en contra. Siempre lo he dicho, como los salmones, me ha tocado ir en la vida y eso es lo que nos ha fortalecido, pero la detonante o la parte más importante de todos estos procesos de vida ha sido el poder que tiene un pensamiento humano que nos conecta con lo que pareciera inalcanzable, que nos conecta con lo que para muchos pareciera imposible, que para el que dice no se puede, es que no quieren participar, la gente no quiere participar, no hay posibilidades de que este sueño tenga cabida. Yo les digo, no han conocido ustedes el poder del pensamiento humano, que es donde radica precisamente la realización plena de todas las personas. Entonces, este tema del pensamiento humano nos viene también a plantear el cómo poder desarrollar una mente poderosa, porque sobre todo los jóvenes que quieren todo a la ley del mínimo esfuerzo y que dicen a la primera, y el cortoplacismo en el que quiero conseguir mis propósitos o mis objetivos, y tú me vienes a hablar de un poder del pensamiento,
Yo pienso positivo, pero repito, tengo todo en contra, tengo todo adverso. Nadie quiere jalar en mi proyecto, nadie, o estoy batallando para lograr que esto despegue o que esto, que logre este éxito que yo estoy esperando. Bueno, en este sentido hay que desarrollar obviamente la paciencia, pero cuando hablamos de poder del pensamiento, el sentido humano de las cosas significa que hay una creencia, hay una creencia que es limitadora, que es limitante, que no te, que te inhibe, que no te permite ir al siguiente paso. Ahí voy a explicar cómo, antes de hablar de las técnicas para desarrollar una mente poderosa, yo quiero decirte, compartirte con base en los hechos, como por ejemplo las personas que vivían, por ejemplo, que vivían, aquí lo voy a acercar a la cámara, el dinero es malo, por ejemplo, el dinero es malo. Esto que ustedes leen aquí en la pantalla, que el dinero es malo, esta es una premisa que mucha gente dice que el dinero es malo. Y esto es como, esto que estas letras que están en rojo es como si fueran el subconsciente de la persona. Y entonces en el consciente, en la realidad, se va a dar la carencia. El no hay, no hay abundancia, hay carencia, porque abajo, donde subyace el pensamiento, está la idea de que el dinero es malo. Este es un ejemplo en sentido negativo del pensamiento cuando es llevado en sentido no favorecedor a tu vida. Pero te voy a poner un ejemplo positivo. A ti te gusta como a mí la abundancia. A ti y a mí nos encanta la abundancia, yo creo que a todas las personas. Entonces, ¿qué debe de haber en el subconsciente? En el inconsciente debe de existir pensamiento de riqueza, que somos merecedores de todo lo bueno que haya en la vida para nosotros y nuestras familias. ¿Qué significa esto? Que hay personas que sin darse cuenta no tienen la abundancia porque no tienen esto en el inconsciente, en la parte del pensamiento humano, que no les permite, por más que se esfuerzan, lograr esto. Es como si fueran esto, como si fueran las cortezas del cerebro. En una parte del cerebro se encuentra este sentimiento y entonces se proyecta hacia afuera, hacia el exterior, en tu vida y en la de tu familia, esto que tú ves aquí y lo puedes leer sin ningún problema, la abundancia. Entonces, importante que las personas que estamos viviendo en un mundo convulso, en un mundo lleno de retos, porque además esto no significa que nos vamos a cerrar los ojos a la realidad o que vamos a negarnos al mundo real, al mundo objetivo, sino que desde nuestra mente poderosa podemos co-crear mundos y universos benéficos para nosotros y para todas las demás personas. Entonces les voy a poner otro ejemplo, porque el tiempo avanza. Si nosotros, por ejemplo, vemos a una persona que está estancada y está en fracaso, si está estancada y está en fracaso como parte de lo que está reflejando en su vida, que sus proyectos o sus iniciativas o sus relaciones no funcionan, que se divorcia una y otra vez, que pareciera que todo le sale mal. Entonces debe de ir hacia la parte de abajo, hacia el subconsciente, y va a ver que hay miedo. Lo contrario al miedo no es ¿qué es lo contrario? Dicen al amor, no es el odio, es el miedo. Bueno, entonces, donde hay temor, donde hay esa desconfianza, hay estancamiento y fracaso. Esto en sentido negativo de lo que puede hacer el pensamiento en la mente humana. Pero vamos con una parte positiva porque siempre nos debemos de quedar con lo bueno, con lo positivo, con lo creativo, con lo valioso de todas las cosas, el sentido humano de las cosas. Para que tú tengas éxito y para que tengas logros y satisfacción, hay algo atrás en la corteza de tu cerebro, en tu mente, que te está protegiendo, que te está respaldando para que tú tengas éxito, satisfacción y logros. Entonces tú haces esto y vas a encontrar el yo puedo, yo lo voy a hacer. Y es mucho más que una declaración. Esto es mucho más que una declaración. No se trata solamente de decirlo, porque hay gente que lo dice una y mil veces y no lo consigue. Se trata de sentirlo, de sentir
que lo mereces, porque además como un ser humano, como una persona, como una, con esa divinidad que todos los seres humanos tenemos, debemos de sentirnos merecedores de todo lo bueno que el universo y que la vida nos puede brindar. Y no estoy hablando de esoterismo, ni estoy hablando de cuestiones de nada que sea ajeno al conocimiento y que sea relacionado a la mente humana. Este tema yo lo escogí porque a mí me ha funcionado a partir de la experiencia vital, a partir de la experiencia de vida, donde una persona con cero posibilidades para estudiar una carrera y ser una mujer o una profesionista exitosa con una carrera sobresaliente, jamás alguien hubiera imaginado que lo iba a lograr cuando la hubieran visto en la calle, con todo en contra, ganándose la vida, teniendo que hacer muchas cosas para poder subsistir, una niña de la calle. Esa es mi historia. Y yo le estoy contando ahora una historia que pareciera radicalmente opuesta, pero no es opuesta. Es que siempre creí, y como yo sé que muchas personas alrededor del mundo y en México han creído en ellas mismas, han desarrollado y han potenciado todas sus capacidades, sus cualidades humanas, han logrado el éxito, gente que tú ni te imaginabas que lo iba a lograr, porque han creído en sí mismas, han tenido fe y han hecho el poder, han practicado el poder del pensamiento y el sentido humano de las cosas, que no se han desconectado de lo que realmente es valioso a la luz de la humanidad, de Dios, de sí mismos, e independientemente de la religión que cada uno de nosotros practiquemos. Debe de existir esto en el pensamiento humano, del conocimiento de un ser supremo que nos rige y que nos lleva y que nos conduce y que nos guía hacia lo mejor y hacia lo bueno, hacia lo valioso, hacia lo que te hace feliz y hacia lo que te hace placentera la vida. Obviamente en la vida no todo es miel sobre hojuelas, tiene muchísimos retos y muchos desafíos en un día a día, que los proyectos y las iniciativas que tú emprendes, a la primera te quieres rendir, te quieres retirar, te quieres doblar. Es parte de ese poder del pensamiento que tú debes de ejercer y debes de desarrollar para encontrar ese éxito que tú mereces en tu vida y que solamente lo vas a producir tú mismo o tú misma. Bueno, las 7 técnicas para desarrollar una mente poderosa, ya para culminar, porque la sesión es de 40 minutos, dice, deja de vivir en piloto automático, tienes que detenerte a pensar, a repensar, a evaluar lo que está bien en tu vida, lo que no, los cambios que debes de introducir. Debes de estar abierto al conocimiento de ti mismo y de los demás para poder hacer los cambios que consideres más oportunos. Estimula las hormonas de la felicidad, sé feliz, atrévete a ser feliz, porque es una decisión además. No tienes que tenerlo todo para ser feliz. Las endorfinas, la dopamina, la serotonina, que la endorfina es la hormona de la felicidad, la dopamina de la motivación y la serotonina de la relajación, de la tranquilidad. Con aquella tranquilidad, a pesar de que el mundo se esté haciendo de resquebrajando en 1000 pedazos, tú debes de estar firme y pensando que vas a lograr lo que tú te has propuesto, porque estás pensando en términos de bien para muchas personas y no solamente para ti. Como número 3, cambia el tipo de pensamiento. Suena muy sencillo, pero no es tan fácil cuando vivimos en entornos muy agresivos actualmente de violencia, por ejemplo, en el caso particularmente también de las mujeres. Tenemos ese poder de cambiar el tipo de pensamientos a positivos. Duerme con calidad. 7 a 8 horas. Los neurocientíficos nos dicen que hay que dormir en promedio de 8 a 9 horas para que podamos desarrollar muchísimo mejor y tener esa capacidad de pensamiento mucho más agudo. Enfócate a aprender algo nuevo. Hazte ávido, hazte curioso, hazte curiosa. Aprende siempre algo nuevo. Siempre que estamos aprendiendo, estamos avanzando, estamos creciendo un paso más hacia la evolución personal, colectiva y humana. Entrénate como número 6 en pensar de manera distinta. No nos gusta luego como que nos manejamos por patrones. Yo puedo leer a una persona por sus patrones conductuales. Puedo predecir qué es lo que va a hacer y cuál es el siguiente paso y qué es lo que no va a hacer.
pero con base en los patrones conductuales. Entrénate en pensar de manera diferente. Eso lo tiene el pensamiento como una posibilidad si tú obviamente guías ese pensamiento de manera constructiva y de manera positiva. Y finalmente, como número 7, crea tu plan y visualízalo. Si algo nos ha permitido llegar hasta donde estamos llegando y lo que falta es gracias a que hemos hecho la visualización y la proyección que solamente la mente humana y el pensamiento lo pueden lograr. Por más que la televisión, la radio, las señales satelitales tengan mucha tecnología, la mente tiene mucha más capacidad porque fue la que creó esos sistemas de telecomunicación. Entonces, hay una esperanza en esta ponencia. La humanidad está llamada a que con el pensamiento podamos transformar el mundo y hacerlo mejor para nosotros y para nuestras familias. Por eso dice, cuida tus pensamientos porque se volverán palabras, cuida tus palabras porque se volverán actos, cuida tus actos porque se harán una costumbre, cuida tus costumbres porque forjarán tu carácter, cuida tu carácter porque formará tu destino y tu destino es tu vida. Muchas gracias, mi queridísima Rosario. Aquí estamos con toda el entusiasmo de la escucha y con toda tu compartir sobre las creencias y la forma tan positiva de cómo podemos resignificar nuestra vida pese a las dificultades y a la historia que tengamos. Es posible. Claudia, muy, muy linda tu participación, muy, pues como muy práctica, muy sencilla y a la vez como cierta profundidad que nos invitas a la reflexión. Yo, pues, recomendarles mucho los libros de Claudia y también, pues, la labor que ella está haciendo, felicitarla, honrarla y saber que Claudia, que vamos en el mismo sendero, ¿verdad? Sembrando, sembrando. ¿Cuándo y de dónde venga la cosecha? No lo sabemos, pero hay que sembrar como tú lo estás haciendo. Un abrazo a todos los que están escuchando esta transmisión y sigamos confiando en la bondad de la vida. Gracias, Claudia. Quiero Gracias por agradecerte, Rosario. Sí, adelante. Por permitirme hacer esta presentación de tu ser y tu hacer. Al contrario, Rosario, gracias a ti y gracias a Marcela León, que se conecta también en esta transmisión. Muchísimas gracias por apoyar el proyecto de la Gran Escuela, que es un proyecto no solamente de Claudia, es un proyecto de la humanidad, de la sociedad, que busca también la prodignificación de las personas y de las mujeres a través de los valores y del conocimiento y la capacitación para la vida. Muchísimas gracias, bonita tarde. Bonita tarde, un abrazo.